Ahora lo que te pidamos, porque nos estás escuchando, tenemos la plena certeza que estás aquí presente, Señor. Padre Santo, y tú eres el Dios de los milagros, eres el Dios que ha hecho todos los planetas, eres el Dios de toda la creación, eres el que nos ha formado en el vientre de nuestra madre. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Padre, ahora te pido, Señor Santo, oh Dios, una bendición sobre todo tu pueblo. Padre Santo, bendice a tu pueblo, Señor Santo. Padre, toda oscuridad que haya en cada corazón, Señor Santo, ejerzo la autoridad que me has dado en el nombre de Jesucristo y ordeno a todo espíritu que no es de Dios que se vaya ahora, en el nombre de Jesús. Ato toda fuerza espiritual contraria ahora. Acto toda fuerza espiritual contraria ahora, toda fuerza espiritual que susurra en las mentes. Padre Santo, impedimos ahora, Señor Santo, que esté hablándole, Señor, que esté distrayéndole, Señor Santo. Padre, sujetamos, Señor, esos espíritus y le ordenamos que se vayan ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te adoro y te alabo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor. Urika Mashala Barakataya, Siri Kiri Virikaya, Sala Barakataya, Shala Barakataya. Ura Barakitiri Virikaya, Shala Barakataya, La Barakataya, Barakataya. Uriki Mashala Barakataya. Gracias, gracias, Señor. Tengo anotado aquí una profecía que el Señor me dijo. Y leo parte de ella y Jesús dice, tomen así. O sea, estando sentado el Señor me habló y lo anoté, y entre otras cosas, por la mitad de la profecía dice: yo he dado mi autoridad a mis hijos. Mi autoridad es tu autoridad. La autoridad de Jesús, porque vive en nosotros, es nuestra. ¿Amén? Pero debes ser uno conmigo para usarla. Uno con Jesús para usarla. Amén. Es decir, que debes entender mis tiempos y propósitos. Y eso solo lo sabrás estando en comunión conmigo. Y tú has sido llamado para eso. Dice 1 Corintios 1:9, Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. A la amistad con Jesús. Dios te llamó a la amistad con Jesús. Vuelvo a repetir. La gente dice, no, yo... la iglesia, o esta iglesia, o esta otra iglesia. Pero Jesús es una persona, no es una iglesia. Amén. Y no, pero aquel hermano tal cosa y aquel otro, el otro. Jesús es una persona a la cual debemos amar, porque Él es el que tiene toda la autoridad, todo el poder. Él nos mueve, Él si quiere hace así y nos morimos todos. Si hace así, resucitamos. Él tiene toda la autoridad, todo el poder y nos ha conferido a nosotros los cristianos. Amén. Pero debemos, para saber usarla, tenemos que estar limpios de todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Cuando nos convertimos a Jesús y somos legalmente limpios delante de Él. Pero hay pequeños pecados o pecados graves por los cuales Dios envía juicio a sus hijos. Por eso su pueblo, muchos están mal, muchos no están aquí, muchos están cualquiera. Pero el poder de Jesús sigue siendo el mismo. Amén. Él ya ha derramado el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés hace 2000 años. Amén. Y entonces nos ha dado a nosotros, y yo te he dado mi autoridad, he dado mi autoridad a mis hijos. Mi autoridad es tu autoridad, pero debes ser uno conmigo para usarla. Y para ser uno con Jesús, uno no puede estar
con pecados, con rencores, con peleas, hablando mal, tratando mal al esposo, peleado con familiares, y todo eso lo vamos a arreglar, y Jesús lo va a arreglar ahora. Amén. Vamos a estar orando para que se arregle todas esas cosas, y va a haber resultados. Amén. Porque Jesús está aquí presente. Y vuelvo a repetirles que Jesús no es un cúmulo de creencias, no es los mandamientos, no es lo que cree la Unión de Asamblea de Dios, no es lo que creemos nosotros, no es la teología, es una persona que está acá. Amén. Y entonces es un gran descubrimiento para todos de que Jesús es la persona más poderosa de todo el universo, es el más bueno de todo el universo, y es el que está siempre al lado tuyo, dispuesto a hacer milagros. El Señor dice: hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere que estemos como felices. Amén. Ahora, cosas nuestras le impiden obrar a Jesús, rencores, ¿no?, vicios, pensamientos reiterativos, pecados que no queremos dejar, mal carácter que no queremos dejar, y yo soy así. No. Si lo pones delante del Señor, el Señor te cambia. Amén. Entonces vamos a poner hoy todas aquellas cosas que el Señor puede cambiarnos, y lo va a hacer ahora. Entonces, tú has sido llamado para estar en comunión con Jesús. Vos podés estar en cualquier parte, podés subirte al cielo y ahí está Dios, podés irte allá a un pozo tremendo y ahí está Dios, podés irte al Polo Norte y ahí está Dios. No podés escaparte de Dios, y eso es lo bueno, no te podés escapar, Él te está mirando. Amén. Y Él te está tratando, y Él quiere revelarte, y solamente si le pedís: Señor, quiero que te reveles, entonces va a venir la verdadera paz a tu vida, va a venir la verdadera libertad, va a haber la libertad del pecado, de pecados. Y bueno, yo ya soy así, yo me trato mal con mi mamá, nunca me llevé bien con mi papá, quiero más a estas nietas que a este nieto, soy así, no tengo afinidad con tal persona. Dios te puede cambiar todo eso. Amén. Dios es real. Amén. San Juan capítulo 8 versículo 31 dice así: dijo entonces Jesús, Juan 8, 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Le está diciendo a quién? A personas que habían creído en Él, ¿no? Le dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea que ellos todavía no eran, el Señor nos mandó a ser discípulos, ¿no? Y que ser discípulos. Pero si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea que hay entre los creyentes personas que no permanecen en su palabra, personas que guardan rencor a otras personas, que tienen heridas o tienen recuerdos. Mire, Dios quiere empezar que usted empiece esta noche de vuelta. Perdone a quien tenga que perdonar, y usted también perdónese a sí mismo y examínese y sea realista. Tengo esto. Algunos tienen temores: perdón, Señor, por no confiar en ti. Otros tienen algún vicio, otras cosas. Nada se le escapa a Dios. Y entonces vamos a en esta noche a decirle: Señor, mira mi corazón, mira mi corazón. Nadie acá es perfecto. Todos necesitamos, inclusive yo, un milagro de Dios. Y se lo vamos a pedir hoy, ¿no?
el apóstol Pablo decía, por dentro por fuera tengo conflictos, por dentro tengo temores. Y tenía temores y todas esas cosas. Y bueno, Dios te puede liberar también de temores, angustias, ataques de pánico. ¿Qué es eso para Jesús? Jesús está aquí ahora, amén. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, parece que los que habían creído en Él eran como, más o menos es el pueblo evangélico. Algunos permanecen en parte en la palabra de Dios, otros permanecen un poquito más, otros están un poquito en la palabra de Dios y ya abandonan, otros al primer problema ya se olvidan de Dios. Y eso es lo más ridículo que uno puede hacer. La única persona que te puede ayudar y te puede salvar y que va a estar siempre con vos y que estás cuando estás solo y tenés tristeza y tenés amargura y tenés depresión, el único que siempre va a estar y tiene todo el poder es Jesús, es Dios. Amén. Entonces procuremos ser conscientes de la presencia de Jesús en todo momento. Seamos conscientes de la presencia de Jesús en todo momento y también de mirarnos a nosotros y decir, Señor, si hay algo que me aleja de ti, yo quiero estar bien cerca de Jesús. Pero Jesús se corre cuando hay pecado. No es que te perdés la salvación ni nada por el estilo, pero ya está un poco lejos y se va más lejos. Y ya de repente orás y es que no pasa nada. El Señor dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Amén. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán entonces verdaderamente mis discípulos. No le debería levantar la mano, pero preguntaría, ¿quieres ser verdaderamente un discípulo de Jesús? ¿Quieres ser verdaderamente un discípulo de Jesús? Permanezca en lo que dice las Sagradas Escrituras. Y usted cuando lea algo diga, pero esto yo no lo estoy haciendo. Esto, ¿no? Hay listas de pecados donde señalan los avaros. Usted es avaro, renuncie a eso y Dios le va a ser generoso. Amén. Maldiciente, usted maldice. Y pastor, entre los evangélicos, alguien que maldiga. Escuchen, Dios tiene una cámara en su casa. Amén. Renuncia a eso. Amén. Dice, entonces, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea que habían creído en Él, pero no eran verdaderamente discípulos de Jesús y no conocían la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. No conocían a Jesús y entonces no eran libres. Tenían pecados, tenían cosas. ¿Vieron los matrimonios? Déjate de jorobar. Gorda, acepta. ¿O no? Ya me tenés cansado. Hay personas que yo le digo, una vez le dije a una persona, mejor no te cases porque la primera vez que te hace la comida fría o algo así, chao, se terminó. Mejor no te cases. No, porque yo tengo mi derecho, qué sé yo, tenés que arrepentirte. El problema es tuyo.
La mayoría, le digo así, la mayoría de los creyentes, el problema de que no se convierten los parientes es suyo. Porque no ha orado suficiente, porque no ha dado buen ejemplo. Pastor, mi papá, mi mamá, mi abuela, no quieren saber nada de Dios. ¿Y cuánto estás orando? ¿Qué testimonio le estás dando? Entonces dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y entonces van a conocerme, van a conocer la verdad, y entonces van a ser verdaderamente libres. Y ellos dicen, pero no entendían, pero si nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo nos decís que van a ser libres? Y Jesús le dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Ahora, si sos hijo, sí quedás en la casa para siempre. Amén. Dice, así que si el Hijo, si Jesús te liberta, vas a ser verdaderamente libre. Amén. Nosotros los creyentes tenemos, los que somos convertidos, porque últimamente yo estoy haciendo énfasis en que estoy creyendo que hay un porcentaje grande de evangélicos o de creyentes o de cristianos que no son convertidos. Porque uno ve que no les interesa las cosas de Dios, que no oran, que no leen la Biblia, que no le hablan a nadie. ¿A cuánto les habló usted del Señor esta semana? No quiero ni que nadie me diga nada. O sea, el pueblo de Dios no se da cuenta. Si una persona es salva y sabe que va a ir al cielo y sabe que sus pecados fueron perdonados, lo mínimo que puede hacer es contárselo a los seres queridos para que no se vayan al infierno. O contárselo al entorno. Siempre decimos, haga una lista de su entorno. Ore con fe. Después vamos a hablar de los que no son de Dios, pero ahora voy a hablar de los que somos de Dios. Todos necesitamos un toque del Señor. Todos. Algunos recuerdos. Yo a veces sueño cosas y digo, uy, me quedó esto de chico, voy a orar hoy para que se me vaya. ¿No? Sueños recurrentes, cosas que alguien te pegó una vez y soñás que te pegan y te pega la misma persona. Todas esas cosas Jesús tiene poder para hacerte verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Y los cristianos tenemos, digamos así, estamos en mejor posición que los que no son cristianos, porque nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Yo le digo, tuve la bendición de que me convertí en una iglesia donde me predicaron bien la salvación. No necesité sanidad interior, ni contención, ¿no? A veces los creyentes dicen, necesito una iglesia que me contenga. ¿Y por qué? Porque si
tenés plata, te vas al casino, a las prostitutas, a todo. ¿Qué? El pastor no está no es un rugbyista que te corre para que vos vas a pecar y te das un tackle. No, necesito contención. Necesitas arrepentirte y necesitas confiar en Dios y presentarle: Dios, yo tengo este problema, no puedo dejar este pecado y te lo pongo en tus manos. Y Jesús, si sos sincero, te lo va a sacar, pero si no sos sincero, no te lo va a sacar. Y Dios quiere una iglesia santificada. El Señor viene pronto, se está acercando cada vez más, y usted va a sentir digamos así, con un peso de que es Dios el que le está llamando a mayor consagración. Y por eso andan muchísimos creyentes acá en Miramar que no se congregan en ninguna parte, andan destruidos. Y no porque yo, no porque yo tengo mis ideas, y no porque el Señor te manda que seas parte de la iglesia y que trabajes para Él y no desperdicies tu vida viendo día tras día televisión o jugando las cartas o todas esas cosas. Podés hacerlo, pero ponés en primer lugar a Jesús y a su obra. Amén. Entonces, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando me convertí y entregué mi vida a Jesús, tenía temores, muchas cosas. Pero el momento en que Jesús entró en mi vida, se fueron todos los temores. Miren, les cuento algo medio gracioso. Yo practicaba judo, karate, físico-culturismo y lucha libre. Y si me enfrentaba con alguien, lo más probable es que le gane, con cualquiera. Pero entraba a mi pieza, que estaba al fondo de la casa, que, digamos así, era una fortaleza con rejas, todas las puertas de mi casa eran de calle. O sea, todas las puertas eran de calle, todas tenían llave, todo. Y yo llegaba a mi pieza y me daba miedo la oscuridad. Y agarraba y me metía y miraba abajo de la cama a ver si había alguien. Y sentía como una presencia, sería el diablo, sería no sé quién. Sentía algo y miraba así, y después soñaba de cosas feas y todo eso. ¿Y quién puede tener miedo? O sea, si hubiera un tipo ahí, me hubiera peleado, lo máximo que puede pasar. Pero tenía pánico de esas cosas. Cuando me entregué al Señor, se me fue completamente. No necesité que alguien, que me contenga, ¿por qué? Y porque si no. Tienes que decirle a Jesús: Señor, vos estás al lado mío. Suponé que eras borracho, y como el segundo pastor que yo tenía, que era un borracho terrible, jamás mi mamá podía creer que él había sido tan borracho, porque era un tipo perfecto, no tomaba nunca, con una pinta tremenda, con un traje espectacular. Dios lo sanó. Le ponían botellas, las veces que íbamos a visitar personas, le ponían botellas, mire, tome. No. Mire, si el pastor dice: Gustavo, agárrame, conteneme, si no me tomo la cosa. No, yo soy verdaderamente libre. Jesucristo me hizo libre. Ahora, si no querés ser libre, entonces sí vas a estar tomando y vas a decir: Gustavo, agárrame. Y yo voy a hacerte un tackle, y yo no puedo hacer un tackle a todos ustedes. Amén. No me diga nunca: yo necesito contención.
Usted tiene todas las reuniones para venir y a veces no viene. Tiene los miércoles para venir y a veces no viene. Tiene el teléfono del pastor, tiene varios pastores, sabe dónde vive, todo lo tiene a mano. Y no me contuvieron. ¿Pero qué sos? Acordate cuando te sientas tentado, aquellos que juegan a la ruleta, ¿no? Otro día estaba el hijo de Sofovich y dice, papá era uno de los más ricos de toda la Argentina, pero se gastó toda la plata en la ruleta, dice. No podía pasar por la ruleta sin gastárselo. Claro, no era de Dios, no tenía el poder de Dios, se gastaba la plata. Ahora, si es convertido, pasa por al lado de la ruleta y listo. Y no es. Dios le da el poder para vencer el pecado. Dice la palabra de Dios, si por el Espíritu de Dios hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y los inconversos dicen, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces hay que tener misericordia con los que no son de Dios porque están atados y no pueden. Eso sí hay que tratar de contenerlo y predicarle a Jesús. Y Jesús le va a dar la fuerza para no pecar más. Están lo del pañuelito verde y el pañuelito celeste, ¿no es cierto? Bueno, a lo del pañuelito verde tenemos que, y yo escucho pastores y todo, tenemos que demostrarle que los que del pañuelito celeste somos más. Y entonces van los del pañuelito verde, no sé, 500 personas, y los del pañuelito celeste 700 personas. Le demostramos que somos más. Sí, pero los 500 siguen creyendo lo mismo. Nadie los cambió. Pero si le hablas de Jesús, entra Jesús y la persona el Espíritu Santo le empieza a enseñar toda la verdad. El Espíritu Santo le enseña la verdad. Y yo tengo mi hijo, que es esto, que es aquello, que es aquello. Hablarle de Jesús. No me quiere entender. Reprendele los demonios. Orá por él. Y vas a ver que va a cambiar. Y lo vas a transformar en un guerrero de Dios. Pero ¿cuántas veces oraste por aquel? No, la culpa capaz que, no sé, la tiene el colegio, y el colegio no va a hacer nada. Y la iglesia, bueno, no viene. Y que a veces vos tampoco venís. Pastor, venga a mi casa. Sí, vamos a hacer una reunión en cada casa para hacer lo que vos no hacés. Tenés que orar a Jesús que está al lado tuyo y tomar autoridad sobre toda la fuerza espiritual contraria y vencer. Estás llamado a ser próspero, inclusive en la parte económica. Y pastor, yo no ando mal y que esto y que lo otro. Orá, ayuná, y Dios te va a dar aquello que vos necesitas. Dice la palabra de Dios en Romanos, dice: si el Espíritu que mora en ustedes, dice, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, tienen el poder más grande de todo el universo. Nadie puede, acusar a Dios o acusar a la iglesia de que es borracho y viene a la iglesia. Sos borracho porque no le pedís a Dios y no querés renunciar. Sé realista. Sé realista. Dios te puede sanar ahora. Dios te sana. Pero ¿querés ser sano, como decía Jesús? ¿Querés arrepentirte? Y pastor, mi esposo no me quiere. ¿Y cómo lo tratás a tu esposo?
Y tantas cosas así. Y enemistades entre los parientes y los padres, y con mis padres no me hablo, con mi hermano no me hablo. Eso vamos a quebrarlo en esta noche. Y eso lo vamos a hacer primero con los creyentes, y después vamos a orar por aquellos inconversos, aquellos que no son de Dios, que conocemos. Vamos a atacar eso. Amén. Ahora, si alguien quiere ser libre, Dios lo va a liberar. Amén. Dios lo va a liberar. 1 Corintios 6, 9, 11. Hay pasajes que son notables. Dice así, 1 Corintios 6, 9, 11. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, ni los fornicarios. ¿Quién sabe lo que es fornicación? Creo que todos, ¿no es cierto? Es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? ¿Y qué pasa con esas personas? No heredarán el reino de Dios. ¿Estás en fornicación? No heredarás el reino de Dios. No, pero yo oro, yo vengo y yo sé los coritos y todo. No heredarás el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando te morís te vas al infierno. Y yo te lo tengo que decir, porque tengo la garra para decírtela. ¿Me entendés? Porque peor es que te mueras y te encuentres con todos los demonios y las llamas eternas, y vas a decir, pero el pastor no me dijo nada, y vas a pasar toda la eternidad maldiciendo al pastor. Pero el pastor te lo está diciendo. Los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Los que están juntados no entrarán en el reino de los cielos. Los que no están casados no entrarán en el reino de los cielos. Se lo dice el Señor, no te lo digo yo. ¿Qué tengo que hacer? Y hacer las cosas bien. Orar a Dios, y Dios te va a dar a la persona en la cual vas a vivir y compartir todo el resto de tu vida. No alguien que te vas a pelear o alguien que vas a hacer. No, Dios, si orás, Dios te va a dar la persona. Entonces dice, no erren ni los fornicarios, ni los idólatras. Vemos cientos de estatuas en el catolicismo, vírgenes, esto, el otro. ¿Y qué es eso? Es idolatría. Cielos. Estoy orando para que se levante un cura que tenga bien, sea bien macho y diga, esto no sirve. Los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Le contaba que en San Isidro, en la catedral de San Isidro, un cura amigo de mi mamá leyó en Éxodo que no te harás imagen ninguna semejanza, y ante el estupor de todo San Isidro y de todos los que habían donado miles de estatuas carísimas, las sacó a todas. Y ustedes entren en Google, Catedral de San Isidro, y no hay imágenes todavía. Y el hombre tuvo las agallas para enfrentar a todos los pitucos y a todos los ricos que tenían en sus asientos ahí sus nombres, y en las estatuas de los de santos todos sus nombres, y las tiró a todas. Necesitamos personas de esas. Ese hombre sí que está en el reino de los cielos. Amén. Porque ese se dio cuenta, acá dice la Biblia que esto es idolatría. Pero el Papa mismo tiene la Virgen y tiene esto que yo. No me interesa, dijo ese hombre. Se llamaba el cura Menini. No me interesa. Acá la Biblia dice así y yo voy a hacer lo que Dios dice. Ya nos vamos a encontrar con el cura Menini en el reino de los cielos. Dice, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, los homosexuales. Él quiere que le diga la verdad: homosexual, yo te quiero, por eso te lo digo. Dios te puede sanar, Dios tiene el poder para sanar. ¿Querés ser sano? Sí. ¿Querés ser sano? No. Bueno, sabé que te vas a ir al infierno. Pero usted es un religioso terrible. Que yo no. Te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Después vamos a jugar al truco, jugamos al tenis juntos. Pero el día que te mueras, te vas a encontrar con el diablo. Y te vas a acordar toda la eternidad de que yo te lo dije. ¿Entiendes? Entonces dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. ¿Hay algunos borrachos entre medio del pueblo de Dios? Y bueno, entonces, ¿quién es el que libera? El liberta, Jesús. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libres. Completamente libres. Y pero sabe, pastor, yo de vez en cuando me tomo unas cosas. Bueno, podés tomar ahí de vez en cuando, está bien. Pero ya toda esa colección de botellas, tiralas. Una vez un muchacho me dice: pastor, yo estoy con la pornografía, no doy más, qué sé yo. Ore por mí. Oro por él. Voy a la casa y en su pieza tenía toda la pared con mujeres desnudas. Y dice: ore por mí para que me libere de la pornografía. Y oré y dice: y pastor, sigo atado, su oración no es muy poderosa, me voy a ir a otro pastor que tenga oración más poderosa. Yo le digo: sacá todas estas cosas y vas a ver qué es lo que sucede. Arrancó todo y se sanó. Amén. Entonces dice: ni los maldicientes, ni los que maldicen, ni los estafadores. ¿Habrá algunos políticos, tal vez? No sé. Estafadores. Seamos realistas. Somos argentinos. La gran mayoría de los argentinos somos estafadores. Somos mentirosos, estafadores y corruptos. Y hasta que eso no suceda, no haya un cambio, aunque si no hay un cambio, vamos a seguir siempre sin la bendición de Dios. Amén. Entonces, ahora, lo más importante de todo esto es el versículo 11, que dice: esto eran algunos de ustedes. Esto eran algunos de ustedes. ¿Epa, qué quiere decir? Que fueron libres, que conocieron a Jesús. Había homosexuales, había fornicarios, había idólatras, había afeminados, había maldicientes, había estafadores. Dice: esto eran así ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido declarados justos en el nombre de Jesús. ¿Y por qué? Por el poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu de Dios es superior a todo poder que te lleva a pecar. Y no es cuestión de decir: pastor, yo me veo, me tiene que correr en el verano, porque yo en el invierno me mantengo, pero en verano y empiezo a ganar plata y me voy a los boliches, me voy con todas las mujeres, me voy a la ruleta, me voy a la quiniela, me voy a esto. Bueno, jorobate, andate al infierno. Listo. Yo te lo digo. Ahora, en el caso de no tenerme cerca, tenés a Dios cerca. Y le decís: Señor, si se decís con sinceridad, dame fortaleza para no ser un chismoso, para no ser un criticón, para no ver los defectos de los demás, para no estar hablando de los defectos de los otros, para no decir malas palabras. Sí, pero malas palabras, ¿qué argentino no dice malas palabras? Y bueno, seamos diferentes.
Dice la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y lo dice. Lo dice. Entonces, cuando vayas a decir una mala palabra, cambiala. Decí otra cosa. Dios va a hablar entonces. Esto eran algunos. Dios los liberó a esas personas de todas esas tendencias al pecado. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo entró. Y nosotros, los cristianos, tenemos el poder del Espíritu Santo. Ahora, si no sos cristiano, tenés que entregarte a Jesús, y vas a recibir a Jesús y vas a recibir el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ir a la práctica. Vamos a decirle al Señor que examine nuestro corazón. Amén. Y todos nosotros necesitamos un milagro de Dios. Todos. Ya le digo, Dios tiene una cámara en nuestro dormitorio, en nuestra casa, en donde vamos, y que esa cámara filme cosas lindas y que agraden a Dios, y no críticas, quejas, malas palabras. Ahora, Dios quiere restaurar, escuche bien, a todos los que están acá, la amistad, la separación que ha hecho el diablo con sus parientes. Casi todos acá han tenido o tienen un abuelo que se portó mal, que no le dejó la herencia, el otro qué sé yo, el otro que está herido, el hijo que no le habla, capaz que no le habla porque usted es un pesado. Hay que arrepentirse. Hay muchas de esas cosas, las cuales vamos a pedirle ahora. Un esposo que se fue, un hijo que se fue, enemistades. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, quebrá esa enemistad. Quizás tengas 3 hijos y preferís a uno y lo estás hiriendo a los 2. O quizás tenés nietos, o tal vez adoptaste un hijo y querés más al que es tuyo que al otro. Y quizás estás haciendo mal. O te quedó en algo en tu corazón del pasado, un novio, una novia o alguien que te hizo algo. Olvídate, empezá de vuelta. Jesús te quiere hacer verdaderamente libre. ¿Cuándo? En esta noche. Verdaderamente libre, empezar a ser feliz. Jesús quiere que seas feliz. Amén. Pero todas esas cosas, todos esos distanciamientos, vienen distanciamientos por las herencias. Hay peleas por las herencias, y se quedó con esto, y se quedó con otro. Perdoná y orás por esa persona y Dios va a arreglar la situación. Amén. Vamos a orar. Yo les pido que esto es para nosotros, amén. Es para cada uno. Vamos a orar porque inclusive hay cosas que tenemos que no sabemos, porque casi todos nos creemos buenos y no nos damos cuenta de nuestros errores. Pero quizás con la lengua hemos destrozado casas, hemos destrozado iglesias, hemos destrozado cosas. Y sigue, y no te das cuenta. Y entonces no conoces la verdad y todavía no sos libre. Pero el Señor dice, si permaneces en mi palabra, si haces mi voluntad, conocerás la verdad, lo conocerás a Jesús y Jesús te va a hacer libre.
Amén. Vamos a orar. Vamos a tratar de repetir esto que el Espíritu Santo me va a dar, porque yo todavía no sé ni lo que voy a orar. Vamos a estar orando. Amén. Dígale: Señor Jesús, presento mi corazón. Presento lo más íntimo mío. Mirá, Señor Santo, en las profundidades de mi corazón. Y si hay algo que está mal, si hay algo que no te agrada, y seguramente que lo hay, te pido ahora que me sanes, te pido perdón, te pido que me cambies, ordena mi vida, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis errores, te pido perdón por mi forma de ser. Señor Santo, acá me pongo en tus manos. Santifícame por medio del poder de tu Espíritu Santo. Señor, si tengo ataduras, hazme libre. Señor, me declaro libre en esta noche. Soy verdaderamente libre. Ordena mi mente. Saca todo trauma. Saca todo mal pensamiento. Renuncia al odio. Renuncio al orgullo. Renuncio a la soberbia. Renuncio a todo pecado sexual. Señor, me pongo en tus manos. Lo que yo no puedo hacer, tú lo puedes hacer. Haz el milagro ahora. Lo creo, Señor. Recibo el milagro ahora. Recibo el milagro. Gracias, Jesús. Gracias, Santo. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Gracias, Jesús. Urikimashala barakatatatiri birikimashaya kaya. Ura barakatatara barakataya shiribirikaya sara barakataya. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre los que no son de Dios. Los que no son de Dios no tienen el Espíritu Santo y no tienen el poder para vencer el pecado. Es lógico que sean pecadores porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Nosotros, en vez de juzgar a los borrachos o a los homosexuales, amémoslos. Y el mejor bien que podemos hacer es presentarle a Jesús para que Jesús los haga verdaderamente libres. Nosotros, vuelvo a los del pañuelito verde, hablemosle de Jesús y van a cambiar de idea. A los que son corruptos, a los que son ladrones, quizás nadie le ha hablado. Si alguien le habló y no aceptó, es un problema de él, pero tenemos que hablarle a aquellos que están cerca nuestro y hablarle de un Jesús real, presentarle a un Jesús real. Y si está enfermo de muerte, dígale: Dios te puede sanar, y órele. Y si tienen pecado, y si usted sabe que tiene pecado, dígale: mirá, no está bien esto, Jesús te puede liberar. ¿Querés ser libre? Y si la persona quiere ser libre, es libre. Tiene que querer ser libre. Hay personas insoportables. Hay personas que, qué sé yo, tu madre que está vieja, tu suegra, que no la podés soportar, perdonalas y hablarle de Jesús y orá por ellas. Y orá en serio. Orá en serio, reprendé los demonios que tenés autoridad sobre esa persona, y de repente esa persona va a cambiar y vas a arreglarse tu vida. Hay personas que tienen jefes que son malos, que los tienen todo el tiempo castigando y son cristianos y dicen: oh, yo me siento mal, mi jefe me trata mal, mi pastor, mi jefe me trata mal. Y orá. Reprende, háblale de Jesús, mostrale que Jesús funciona, perdonalo,
hacele el bien, pagale con el bien el mal, y vas a ver que va a cambiar. Los que no son de Dios están desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Zaqueo era uno que estaba desamparado, pero Jesús lo llamó por su nombre y ese se arrepintió. San Mateo era alguien que cobraba impuestos, un anónimo que cobraba impuestos, pero Jesús lo llamó y él dejó todas sus tramoyas y todas sus, su corrupción y siguió a Jesús. Amén. No pueden cambiarse a sí mismos porque no tienen el Espíritu Santo. Por eso dice, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ustedes van a vivir, ustedes son cristianos. Pero ellos no tienen el Espíritu Santo. Entonces hay que hablarle y recibir el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo te cambia la mente. Vienen los frutos del Espíritu Santo. Como una persona que le pegaron de chico y que tiene miles de traumas va a tener mansedumbre. Como la hinchada de Boca o de River, que todos se pelean, se pegan, van a tener mansedumbre. Pero si el Espíritu Santo entrara en esas personas, ya no estarían en medio de esa hinchada. Ya serían distintos. Ya serían una platea, por lo menos. El poder de Jesús puede cambiar a cualquiera. Cuando miremos a una persona que está enferma, pensemos, Jesús la puede sanar. Cuando miramos a una persona que critica, que no la veamos como un enemigo, veámosla como alguien que Dios puede transformar. Dice, esto eran algunos. Miren si Pablo dice, se meten los homosexuales ahí, de Corinto, y dice, estos son homosexuales, qué sé yo estoy en contra de los homosexuales, y se manda un speech así, no se hubieran convertido ninguno. Pero se convirtieron. Y los idólatras se convirtieron. Y se convirtieron los adúlteros. Y los afeminados. En realidad, Dios dice que los afeminados se van al infierno. Medio extraño, ¿no? Pero así dice la palabra de Dios. Si fuera, digamos, fornicario, digamos, homosexual, pero los afeminados. O sea, hay una tendencia como que está dejando que un pecado se meta para terminar siendo homosexual. Y dice, los afeminados no entraron al reino de los cielos. Pero el apóstol Pablo los salvó, les habló. Amén. Les habló, no los dejó. Y dice, no, tengo 3 vecinos que son un desastre. Pero oraste por ellos. Y hay un grupo, yo tengo una casa en Parque Mar, y hay una casa que hay ladrones, y tengo que cuidarme de los ladrones esos. Orá por los ladrones, andá y dale un tratado. Y en una de esas los ladrones pasan a ser tus amigos. Y se cambian y vienen a la iglesia y después hasta pastores pueden ser. ¿O no? ¿Entiendes? ¿Qué actitud tenemos que tener con la gente que no es de Dios? Interceder, orar. Pero esta persona es así. Pero si la única persona que la puede cambiar a esa persona es Jesús. Presentarle a Jesús. Vos no lo podés cambiar. No, pero a mí me dijo una vez, no me hables más, y yo me ofendí, para aflojarla con las ofensas. ¿Se acuerdan lo que yo le digo? No se ofenda jamás. Nunca se ofenda. La ofenda es
como un amor propio. Me lo dijo a mí. Jesús era manso y humilde. Y si tenés a Jesús, acabala con las ofensas. Mi marido me gritó y por eso yo me divorcio. Pará, no arruines tu vida por una idiotez, pedile perdón. Que él te pida perdón, hablalo. Orá por tu marido. Vas a ver que el día siguiente dice, hola querida, y te viene a abrazar. Orá, Jesús es real. Y pastor, yo tengo algo incurable. ¿Y qué es eso incurable que Dios no puede sanar? Dios puede sanar cualquier cosa. ¿Querés ser sano? Pero yo en mi carácter, pastor, yo me planto y hasta que mi mujer no me pida perdón, y bueno, jorobate, ¿querés? Si orás y clamás y quizás hasta vos tengas que pedir perdón, vas a ver, se arregla todo. Se arregla todo. Dice en Marcos 3:28, no hay pecado, escuche bien, no hay pecado ni blasfemia que no pueda ser perdonada, dice Jesús. Y si confesamos nuestros pecados a Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y a su vez limpiarnos de toda maldad. Amén. Y digo esto para que tengamos misericordia con los talibanes, los que matan a los cristianos, los que se oponen, los que son de otras religiones, los que sea, están necesitando de tu oración. El avivamiento final, cuando venga Jesús, el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo para testimonio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando todos los cristianos, por lo menos, yo anhelo los de esta iglesia por lo menos, ¿no?, que le estén hablando a uno y a otro y evangelizando, es el tiempo y la señal de que Jesús viene. Y viene pronto. Yo puse en internet, no sé si vieron, iraquíes que se convierten a Jesús, musulmanes que se convierten a Jesús. No, pastor, yo tengo que luchar en la guerra, tengo que detener al Islam porque me voy a enrolar, porque están tomando toda África, están tomando los lugares más importantes. Orá, predicá a Cristo, reprendé a ese espíritu. Y andá vos, si tenés que formar una iglesia, andá vos. Pero pastor, no hay nada, no hay ninguna doctrina, no hay ninguna cosa que pueda detener a Jesús. Y Jesús, ¿sabe qué? Ya voy terminando, los ama a ellos. Los ama. Y yo no veo el Islam o los maometanos o no sé qué como personas a odiar. Los veo como personas a amar y a salvar. Porque Jesús transforma. Si un cristiano vive en pecado, tiene que convertirse. Seguramente no es cristiano. Dice la palabra de Dios que es cristiano, no practica el pecado. Lo que pasa es que en nuestras iglesias hay tal vez hijos nuestros que ya se acostumbraron a la iglesia, o tienen amigos, o cantan los coritos, pero nunca se han arrepentido realmente o han conocido a Jesús. Por eso tenemos que predicar la salvación. Me dice una persona, pastor, usted es el único en la ciudad que predica la salvación. Qué mal que andamos. Qué mal que andamos.
Uno tiene que predicar el arrepentimiento, la salvación. Y entonces Jesús te hace verdaderamente libres. Y yo no soy muy fanático de la apologética, por ejemplo. La apologética es probar la fe y todo eso, aunque a veces es interesante. Y entonces tienes que probar que el arca de Noé, que se encontró en Monte Ararat, la química dice que sí, que es la auténtica, y que no sé qué, y toda una serie, que el hombre no viene del mono, y que todo lo otro, y toda una serie de cosas. Vos predicarle a Jesús, amarlo a esa persona, decirle, mira, aunque te dé todas las respuestas, si la persona no quiere arrepentirse y dejar sus pecados, no te va a servir de nada. Vos tenés que decirle, mira, tenés que arrepentirte, tenés pecados. Jesús pagó tus pecados en la cruz. Los pagó. No necesitas ir al infierno. El infierno es real, el cielo es real. Jesús pagó tus pecados, te amó tanto que pagó tus pecados. Murió en tu lugar. ¿Querés ser salvo? El otro día ayer estaba en la televisión y típico, un periodista le pregunta al otro, ¿pero usted cree en la muerte? Nunca lo pensé. Pero digo, ¿qué tarado el tipo este? O sea, ¿y cuántos hay así? Yo veo hoy se murió fulano, el otro día se murió Mondano, el otro día se murió Sultán. Se están muriendo todos, yo ya tengo 71 años, todos los de arriba se murieron. Y yo voy acercándome más y más al cielo. Por suerte, porque Jesús me salvó. Pero no hay cosa más insensata, y no se me ocurrió pensar en la muerte. Hermano, no solamente hay que pensar en uno mismo, sino que hay que pensar en que miles se van al infierno. Y Jesús va a venir cuando el pueblo de Dios entienda esto y empiecen a predicar y a predicar y a predicar. Y ya hay focos en distintas partes del mundo que se están convirtiendo y se están convirtiendo y se están convirtiendo, a los cuales no necesitas explicarle toda la Biblia y que crean que Noé o era así o era asado. Tienes que hablarles y presentarles a Cristo y decirle, ¿tenés una enfermedad? Orás. Cuando vea que se sane, ¡epa! ¿Qué pasó? ¿Se entiende? Cuando no pueden salir de un vicio y decir, si te arrepentís y te entregas la vida a Jesús, Dios te va a dar la fortaleza y el vicio se te fue. Eras drogadicto, tenés tendencia a ser drogadicto, Jesús te sana. Y entonces no vas a necesitar que te expliquen que si el arca de Noé o el hombre vino del mono o yo te contaba el otro día que un homosexual, me tocó orar por un homosexual en Norteamérica y me dice, sepa pastor que a mí no me va a convencer de nada. Yo no creo en Dios, no creo en la Biblia, no creo en nada. Así que todo lo que usted me diga, me va a entrar por acá y va a salir por acá. Así que no sé para qué vino a visitarme. Yo le digo, vos tenés demonios. ¿Qué? Sí, vos tenés demonios, por eso estás en la prostitución. ¿Qué? Bueno, te lo voy a demostrar. ¿Cómo? Y le reprendí los demonios. Y hizo ¡tra! Y dice, pastor, alguien estaba dentro mío y salió. Eso no me lo saca nadie.
solamente usted pronunció el nombre de Jesús, y cuando pronunció el nombre de Jesús, una persona estaba dentro de mí y se fue. Sí, fue uno de los tantos demonios que tenés. Te quedan todavía unos cuantos. Para ser completamente libre tenés que entregarte a Jesús. Dejó la prostitución y se empezó a vestir de varón. Hasta ahí un milagro de la respuesta. ¿Qué le iba a decir yo? Cualquier versículo, cualquier teoría, no te voy a probar, qué sé yo, que el carbono 14. Le digo, voy a reprenderte los demonios. Y se dio cuenta que le salió un demonio. Y entonces me dice, entonces los demonios existen. Sí, y si insisten los demonios, existe el infierno donde vas a ir si seguís siendo homosexual. Vos por mí, yo lo abracé, lo matamos de risa, qué sé yo. Yo te quiero igual, no te desprecio por ser homosexual, no. Pero vos decidís, ¿querés ser libre? Entrega la vida a Jesús. ¿Querés irte al infierno? Olvídate de Jesús y vas a estar en lo peor de lo peor. Hay que presentarle a Jesús a la gente. ¿De qué religión sos? No me interesa. Pero yo soy de tal cosa, no me importa. Yo no te estoy hablando de religión. Yo soy católico, apostólico y romano. Bueno, yo soy católico, apostólico, miramarense. Romano no tengo nada. ¿Por qué romano? No sé. Pero te vengo a presentar a Jesús. ¿Y cómo me lo presentas a Jesús? Y Jesús va a obrar. ¿Y cómo va a obrar? Arrepentite de este pecado y vas a ver la paz que vas a recibir. Haz esta oración de entrega y vas a ver que vas a ser libre de temores, de pecado, de trauma y de todas estas cosas, y vas a ver que Jesús es verdad. Y se le presenta a Jesús de esa manera, con hechos. Amén. Es así. Jesús vive. Presentemos a Jesús a la gente. Y después van a pedir, pastor, ¿por qué hace solamente una reunión a la tarde? ¿No puede hacer una a la mañana? ¿No puede hacer dos el miércoles? ¿No puede hacer dos el viernes? Que el pueblo de Dios descubra a Jesús. Esa es mi oración. Amén. Amén. Vamos a orar por aquellos parientes que no conocen al Señor. Amén. Yo siempre le digo, hay un libro que dice, realmente están perdidos. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Pero yo creo en la Virgen y creo en Seferino Namuncurá. ¿Tenés a Cristo? Estás perdido. ¿No tenés a Cristo? Estás perdido. Amén. Vamos a orar por aquellos que conocemos. Visualice personas que usted conoce, personas que no son de Dios. Quizás sea su compañero de trabajo que no le habló nunca. Háblele y se va a sorprender. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Santo, te pedimos, Padre, por todos aquellos que están alrededor nuestro que no te conocen. Señor, tú eres la respuesta. Tú eres el que hace verdaderamente libres a las personas. Ellos están desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. No saben que hay alguien que los puede liberar de esos pecados. No saben que hay solución para la droga. No saben que hay solución para aquellos que son homosexuales.
No saben que hay solución para aquellos que gastan todo el dinero en la ruleta. No saben, Señor. Pero te pedimos por ellos. Y te pedimos por nosotros, Señor Santo, que somos los que tenemos que hablarles. Para que nosotros les hablemos, Señor. Quita todo temor, toda, Señor Santo, prejuicio. Quita cualquier cosa que nos detenga de hablar de ti. Padre, que ganemos uno más para Cristo. Que ganemos uno más para Jesús. Señor Santo, queremos ser ganadores de hombres. Tú, Señor, pasaste y decías esta frase: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Señor, transforma a todos los que estamos acá en pescadores de hombres. Señor, para el reino de Dios, para tu reino. Señor, visualizamos ahora compañeros de trabajo, ex compañeros de colegio, parientes nuestros, abuelos, tíos, hermanos. Señor Santo, los ponemos delante de ti, que se conviertan, que te conozcan, que sean salvos y que sean verdaderamente libres. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Hay unos anuncios.